para todos. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo 10 de mayo del año 2020 y queremos desearle feliz Día de las Madres a todas aquellas mamás que se están esforzando, que se han esforzado y que están logrando construir hogares maravillosos, no solamente junto con sus cónyuges, apoyándose mutuamente, sino también con sus propios hijos, donde radica precisamente la maternidad. Así que felicitamos a todas las mamás en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá y en todos aquellos países de habla hispana donde se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres. Hoy quiero compartir con ustedes algo maravilloso, especialmente para ustedes, mamás, que están viéndome en este momento. Quiero que podamos entender todos, no solamente las madres, sino también los varones, los esposos, los papás, pero muy particularmente las mamás, que Dios está esperando madres con una fe no fingida. Y vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor acá, cómo es que el Señor quiere que las madres tengan una fe, pero una fe genuina. Por eso vamos a estar viendo entonces la temática en esta ocasión acerca de cómo ser madres con una fe no fingida, con una fe real, con una fe que verdaderamente llena el corazón de Dios. Así que el Día de las Madres siempre es una ocasión muy especial que despierta grandes sentimientos de admiración y de respeto por aquellas personas que Dios creó como un ser único e insustituible, que son ustedes las madres. Mientras yo buscaba un pasaje que se ajustara a la ocasión de hoy, el Señor me hizo pensar en mi abuela y en mi madre, quienes han sido depositarias de una fe bíblica, la cual me han transmitido de una manera muy especial. Y al pensar en eso hice una conexión con el pasaje de 2 Timoteo capítulo 1 verso 5. Las palabras que más me han impactado de ese texto son las que el apóstol Pablo destaca al decir que tanto la abuela como la madre de Timoteo habitó en ellas una fe no fingida. Tanto en ellas dos, tanto en la madre como en la abuelita de Timoteo, dice el apóstol Pablo que habitó una fe no fingida, de la cual Timoteo es el producto de una fe, de una abuela, de una mamá, que en conjunto hicieron un trabajo en casa de una forma maravillosa, formidable, para que Timoteo fuera lo que un día llegó a ser. El hecho de que Pablo haya recordado este aspecto en las progenitoras de su amado discípulo Timoteo, nos revela el tipo de madre que Timoteo tuvo. Y a su vez nos habla de uno de los más grandes recursos que debiera poseer una mujer cristiana. Sí, nos habla de una de las bendiciones más grandes de las que pueda contar un hijo en su niñez y en su crecimiento. ¿Cómo es que un hijo puede llegar a testificar más adelante de esa riqueza que recibe no solo de su mamá, sino también de la abuela o la abuelita que en conjunto trabajaron en favor de la vida de él, en este caso de Timoteo? Es cierto que Pablo ejerció una gran influencia en la vida de aquel que engendró en sus prisiones, dice Pablo, es decir, refiriéndose a Timoteo, y a quien con cariño habla de su hijo en la fe. Claro, el apóstol Pablo engendró en la fe a Timoteo. No obstante, el trabajo de conversión ya se había gestado en el núcleo de la familia, porque si bien es cierto, el apóstol Pablo cooperó siendo usado por Dios para la conversión de Timoteo, no cabe duda que la participación de madres sólidas en la fe, como son la mamá y la abuela de Timoteo, fue usada por Dios antes de que el apóstol Pablo conociera a Timoteo. Y es ahí donde encontramos entonces el hecho maravilloso de que la fe de las madres puede llegar a impactar la vida de sus hijos. Así que esto nos hace ver que necesitamos madres de fe. Madres que primero pongan sus ojos en Cristo para que luego transmitan su fe a sus hijos. Madres que se preocupen en la conversión de sus hijos para que estos sean salvos en Cristo, pero también en la enseñanza de la palabra de Dios que sus hijos tienen que recibir, lo cual hicieron muy bien Loida y Eunice.
Vamos a considerar entonces esta fe, la fe no fingida, la fe maravillosa no fingida y el impacto que tuvo en la vida de su hijo Timoteo. Y para empezar, yo quisiera que ahí en sus casas ustedes puedan abrir su Biblia, o yo lo voy a colocar, también ustedes van a ver aquí en la pantalla el pasaje bíblico, y vamos a leer juntos 2 Timoteo 1:5. Y mire lo que dice este pasaje: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Veamos lo que es y lo que hace una madre de fe verdadera. En primer lugar, una fe no fingida nos habla de madres piadosas. Verdaderamente, una fe no fingida nos comunica la idea de madres piadosas. Loida y Eunice, es decir, la madre y abuela de Timoteo, eran cristianas convertidas con anterioridad. Posiblemente ellas se convirtieron por medio del ministerio del apóstol Pablo en su propia ciudad natal, que es Listra, tal como lo menciona el libro de Hechos. Voy a leerles este pasaje de Hechos solo para que vean dónde posiblemente vemos este evento. Hechos capítulo 16, verso 1, vean lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ellas habían comunicado su sólida fe a Timoteo, aun cuando su padre posiblemente no era creyente, porque se dice aquí que era de trasfondo griego. Aunque en la antigüedad los padres eran los responsables por la educación de sus propios hijos, la aristocracia judía y la aristocracia grecorromana esperaban que las madres tuvieran cierto conocimiento a fin de que pudieran enseñar a sus propios hijos. ¿Verdad? Y esto que estoy diciendo era una realidad en aquella época. De ahí que hasta la edad de 7 años, por ejemplo, la madre de un niño romano era la principal influencia formativa de ese niño. Muchos opinan que a los niños no se les debía enseñar a leer sino hasta la edad de los 7 años. Pero otros deseaban comenzar mucho más antes, inclusive a los 3 años de edad. Así que Loida y Eunice muy seguramente tomaron el rol de enseñar a Timoteo la palabra de Dios y hacer que la fe de ellas habitara también en él desde muy pequeño. Por supuesto que lo que enseñaba Loida y Eunice a Timoteo cuando Timoteo todavía era quizás pequeño o jovencito, ¿verdad? Eran las escrituras antiguotestamentarias, porque no estaban escritas todavía las del Nuevo Testamento. Y ellas quizás antes de haber conocido a Pablo, quien les presentó a Jesucristo, ellas pues ya conocían las escrituras, porque ellas sí son de trasfondo judío, ¿verdad? El papá de Timoteo, posiblemente cuando se encuentra la historia de Timoteo en la Biblia, quizás ya ha muerto, posiblemente, no lo tenemos muy claro, pero lo que sí tenemos claro es que el padre era de trasfondo griego, por lo tanto el padre, ¿sí?, no enseñaba las escrituras antiguotestamentarias a Timoteo, sino eran Loida y Eunice. Eunice era la mamá de Timoteo y Loida era la abuelita. Así que Timoteo fue instruido en las sagradas escrituras antiguotestamentarias y luego quizás cuando Loida y Eunice se convierten a Cristo porque Pablo tiene un encuentro con Eunice y quizás con Loida y luego con Timoteo, entonces ahí ellas continúan enseñando incluso las escrituras a Timoteo. Y cuando aquí en 2 Timoteo 1:5 Pablo habla de una fe no fingida, da por hecho que hay cierto tipo de fe que pudiera estar vestida de apariencia. Esta frase, fe no fingida, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, que Pablo usa aquí, tiene que ver con una fe distinta a la que Dios espera que un hombre y una mujer tengan. Miren, aquí aparece la frase, una fe no fingida. Y esta frase da por hecho que hay cierto tipo de fe hipócrita, una fe de apariencia, que pudiera ser una fe basada en las cosas que son temporales y en las que forman parte de la conveniencia incluso. Una fe
fingida no soporta las pruebas ni las tribulaciones que son el crisol por las que pasa la fe auténtica. Una fe fingida no tiene seguridad de nada, por lo tanto se mueve dentro de lo impredecible. Así que Pablo está diciendo que la fe de ellas dos era una fe no fingida, pero nos da la idea de que entonces existe una fe fingida. ¿Cuántas veces nosotros fingimos ser creyentes? ¿Cuántas veces nosotros estamos expresando que tenemos fe en el Señor, pero nuestra vida, nuestras palabras, nuestra conducta comunican otro tipo de cosas? Pero en cambio de una fe fingida, Pablo usa aquí la frase una fe no fingida, ¿sí? Una fe no fingida es una fe sincera, una fe sin hipocresía. Y esa fue el tipo de fe que caracterizó la vida de estas dos madres que están detrás de la vida de Timoteo. Una fe sin fingimiento. El verbo habitó, que aparece aquí, en este contexto nos habla de una experiencia real. Es decir, esta fe no fingida fue una experiencia verdadera, real, en la vida de Loida y Eunice. Nos habla primero del encuentro que la abuela tuvo con el Señor. No se nos dice cómo obtuvo la abuela su fe en Cristo, pero los frutos hablan de una gran experiencia de conversión. De este modo, la vida piadosa de la abuela fue enseñada incluso a su hija Eunice. Es posible entonces que la abuela Loida encuentra fuerza, encuentra fortaleza en la fe no fingida, una fe real, una fe no hipócrita, una fe verdadera en Jesucristo, que empieza a partir de las escrituras del Antiguo Testamento y luego en la persona de Cristo. Y esta fe también fue comunicada a su hija. Cuando Eunice entonces tiene a su hijo Timoteo, miren qué importante que la abuela forme parte de este proceso, porque cuando Eunice entonces tiene a su hijo Timoteo, ahora Eunice también comunica su fe no fingida. La fe no fingida de su mamá Loida, ahora ella se la comunica a su hijo Timoteo. Maravilloso. Esto nos habla de un proceso, de una cadena de transmisión de la fe de generación en generación, gracias al esfuerzo, al empeño que una persona que ha conocido a Cristo tiene en la palabra de Dios y en su deseo de que su fe trascienda de generación en generación. Bien puede uno imaginarse las diferentes formas como Loida se dedicaría a la formación piadosa de su hija Eunice. Como mujer judía, ella conocía muy bien la recomendación de Deuteronomio respecto a la importancia de enseñar la palabra del Señor a cada generación. Uno de los textos, o a lo mejor hasta memorizado por ella, es el famoso pasaje de Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este texto revela el valor de la enseñanza de la palabra. Primero, al repetirla para que se grabe, pero también el tiempo que debe dedicársele a esa palabra. Deducimos que Loida se esmeró bastante en dar cumplimiento a estas palabras en las ocasiones que enseñaba la palabra a su hija Eunice. Y esto fue lo que también hizo Eunice con su hijo Timoteo. Las mismas palabras que desde muy niña Eunice recibía de su madre Loida, también eso hizo ella con su hijo Timoteo, hacer trascender la palabra de generación en generación. La piedad de esta madre era tan grande, ¿verdad? Porque sembró en el corazón de Timoteo las bases de lo que sería el ministerio fructífero de su propio hijo. Nunca se imagina uno lo que puede llegar a ser una mamá cuando desde muy pequeño está formando espiritualmente a sus hijos. Yo doy gracias al Señor porque de alguna u otra forma el impacto espiritual de mi mamá, ¿sí? Y de mi abuelita Olga, de mi mamá Mimi, ¿sí? Que me condujo a las cosas del Señor, que no cesaba de orar por mí, hasta el día de hoy todavía ora, de acompañarme a la iglesia, de animarme a ir a la congregación.
Mi mamá estuvo conmigo desde el día en que me convertí, el día de mi bautismo, el día en que Dios me llamó. Ella me vio entrar al seminario teológico a entrenarme. Ella vio el día en que yo pude recibir el llamado del Señor para ser pastor y misionero. Mi madre ha podido ver un proceso en donde ella misma estuvo acompañándome desde aquellos días trascendentales de mi vida. Y por eso dije desde el principio que cuando yo miro este pasaje, me acuerdo de mi abuela y me acuerdo de mi mamá, quienes formaron algo muy especial en mi vida. Así que la piedad de una madre es importante para el desarrollo espiritual y, ¿por qué no?, del futuro ministerio de nuestros hijos. Las madres tienen que formar parte de esto. ¿Qué enorme impacto produce el corazón de una madre piadosa en la vida de sus hijos? De allí esta gran necesidad para nuestros tiempos. Estamos en tiempos donde necesitamos ver madres cristianas que se levanten con piedad de Cristo en ellas para adoptar la actitud espiritual de encaminar a sus hijos en las cosas del Señor. El gran predicador Charles Spurgeon dijo esto una vez. Oigan lo que dijo. Se necesita una madre que sepa inculcar en cada hijo el amor a la santa pureza del alma y del cuerpo. Una madre que no deje ni un solo día de rogar por la salvación de sus hijos. Que sepa hablar con mucha prudencia, con dulzura, sin altanería, que jamás salgan de sus labios maternales ni la murmuración ni el desprecio por sus hijos. Que viva consagrada al hogar, porque de su esmero depende la paz, la salud, el provecho temporal y el provecho espiritual. Que vigile las amistades y las lecturas de sus hijos, que como la madre y abuela de Timoteo, enseñe a vivir a sus hijos en el santo temor de Dios. Así que, en primer lugar, una fe no fingida nos habla de madres piadosas. Pero en segundo lugar, una fe no fingida produce también hijos extraordinarios. Miren, Loida y Eunice estuvieron comprometidas en la formación del carácter de su hijo Timoteo. Cuando Pablo habla de la fe de sus madres, dice de alguna manera, y estoy seguro que en ti también, dice el apóstol Pablo. Pablo no podía olvidar que la fe que al principio encontró en Timoteo estuvo cultivada por la dedicación y por la devoción de su amada madre. Quizás Pablo diría, bueno, Timoteo es mi hijo espiritual y él, pues quizás yo lo llevé a Cristo, él encontró a Cristo en mensajes, en enseñanzas mías. Pero Pablo tenía una gran conciencia cuando nosotros leemos este pasaje de 2 Timoteo 1:5, de que la mamá de Timoteo había hecho un gran trabajo. Ella condujo a Timoteo a las cosas del Señor antes de que el apóstol Pablo le conociera. Es cierto que Pablo lo engendró como su propio hijo espiritual, porque esa es la terminología que Pablo usa de Timoteo, como su hijo espiritual. Pero su fe se inclinó en el seno del hogar. Fue allí donde la fe de Timoteo empieza. No necesariamente la fe en Cristo de Timoteo empezó cuando conoce al apóstol Pablo. No, la fe de Timoteo empieza en el mismo seno de su hogar antes de haber conocido a Pablo. Hay aquí un asunto de mucha importancia sobre el trabajo evangelístico entonces. La conversión de los hijos que provienen de hogares realmente creyentes se gesta en el ámbito del devocional familiar, de la transmisión de la palabra en los primeros días de la niñez y en la juventud. Es allí donde van a quedar marcados los principios eternos de la palabra del Señor en los hijos. No siempre es el caso, pero por regla general, los hijos llegan a ser el fruto de la influencia materna o paterna. Los hijos llevarán las marcas de lo que oyen, de lo que ven y de lo que aprenden en el seno del hogar. Alguien lo expresó de esta manera. Miren lo que dijo alguien. Si un niño vive criticando, aprende a condenar. Si un niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia,
aprende a ser paciente. Si un niño vive estimulado, aprende a confiar en sí mismo. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive en un ambiente de equidad y de justicia, aprende a ser justo. Si un niño vive sintiendo seguridad, entonces aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse y a estimarse. Si un niño vive atemorizado y ridiculizado, aprende a ser tímido. Si un niño vive compadecido, aprende a tener lástima. Si un niño vive donde hay celos, aprende a sentirse culpable por esos ambientes. Si un niño vive elogiado, aprende a apreciar. Si un niño vive con reconocimiento, aprende a tener buena meta. Si un niño vive en un ambiente de honradez, aprende a ser honrado y a conocer la verdad. Si un niño vive amado, aprende a amar a los que le rodean. Si un niño vive en un ambiente de amistad, aprende que el mundo es el lugar agradable y un lugar agradable para vivir. Y lo más importante es que va a contribuir a ser este ideal. Lo que esta persona dijo con todos estos refranes tiene que ver con el hecho de que lo que el niño, lo que el hijo, lo que la hija escucha y mira en casa, eso es lo que va a aprender para su vida. El ambiente donde se crió Timoteo estuvo rodeado de una atmósfera materna llena de amor, de respeto, de aprobación y de equidad, que hizo de él ese tipo de persona que más adelante llegó a ser, que es descrito en las epístolas paulinas. Si Pablo se formó a los pies de Gamaliel, de donde heredó no solo sus conocimientos de la ley, sino su legalismo y su celo religioso, Timoteo fue formado a los pies de una abuela y una madre, de donde heredó la riqueza de la palabra de nuestro Señor. Aquí hay algo que debiera destacarse. Y es que el papel que juegan las abuelas en la formación de sus nietos es muy importante. Algunas veces su influencia es más determinante que la influencia de la propia mamá. Pero en este caso, su madre Eunice, quien recibió toda una herencia piadosa, se aseguró de hacer lo mismo que hicieron con ella precisamente. Así, las dos, la abuela y la mamá, hicieron un equipo de entrenamiento formidable para la vida, para la formación espiritual, para el carácter y para el quehacer como buena persona aquí en la tierra y como ciudadano del reino en Timoteo. Por cierto, el nombre Timoteo significa honra de Dios. Y ciertamente eso fue lo que significó la vida de Timoteo. Él supo honrar a Dios en toda su vida. Pablo tuvo muchos discípulos y muchos de ellos son reconocidos por sus calibres espirituales. Pero escogió entre todos a Timoteo para dirigirle 2 cartas o epístolas que se constituyen en los manuales de referencia obligada para todos los pastores de todas las edades por todas las generaciones. Lo que Pablo le escribe para que guarde no lo hacía con un temor de fracasar, sino que lo hizo tomando como modelo de ministro a Timoteo para los que usaríamos nosotros hoy en día sus epístolas. Así pues, la fe no fingida que habitó en Timoteo, la que Pablo revalida en 2 Timoteo 3:15 al decir, y miren lo que dice, y que desde la niñez ha sabido las escrituras, las sagradas escrituras, se debió al trabajo diligente de sus consagradas madres, es decir, de su abuela y de su propia madre. Ahora, la pregunta es esto: ¿qué logró la enseñanza de esa escritura en la vida del pequeño Timoteo? ¿Qué cosas lograron la enseñanza de la palabra de Dios que su abuela Loida y su mamá Eunice le daban constantemente a Timoteo? ¿Se logró algo con eso? Hizo de él un obrero aprobado que trazó muy bien esa palabra de verdad. En esa expresión pudiera resumirse toda su formación. Quien es enseñado en la palabra sabrá que ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este fue el resultado, realmente el fruto de la enseñanza de la abuela cristiana, de la madre cristiana en la vida de Timoteo.
tiene que ver con la palabra de verdad que le fue muy útil a Timoteo y que posteriormente entonces el apóstol Pablo dice que esa palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este fue el resultado que se vio en la vida de Timoteo. Las madres tienen la bendición de producir hijos Timoteos. Ese es el reto para las madres hoy en día. Quiero dejarles este reto a ustedes, mamás, de construir la espiritualidad en la vida de sus hijos. Los hijos tienen una enorme conexión con sus mamás, desde el simple hecho de que estuvieron conectados en el vientre durante 9 meses y estuvieron ahí con un cordón umbilical. Hay una conexión maravillosa que Dios permite a las madres con sus hijos que no necesariamente la tienen sus padres. Los padres tienen otro tipo de conexiones maravillosas con sus hijos, pero esta no la tienen los padres, solamente las madres. Hay una intimidad allí casi inherente entre la madre y el hijo y estuvieron conectados desde el principio. Finalmente, quiero decir que el valor que las madres le den a las escrituras, el valor que una mamá le dé a la Biblia, comenzando con la enseñanza en casa y siguiendo con atención la enseñanza que se imparte en la iglesia, es absolutamente determinante. Una madre debiera asegurarse de que sus hijos escuchen la palabra predicada desde el púlpito, pero sobre todo la palabra impartida en los salones de clases bíblicas de la iglesia. Aquí ninguna madre debe ser liviana con el tema, ninguna mamá. Ninguna madre debiera darse el lujo de dejar que sus hijos abandonen la escuela dominical, por ejemplo. Hay madres que ni siquiera se congregan en una iglesia, interrumpiendo el crecimiento espiritual no solamente en ellas, sino también en sus propios hijos. Una madre debe insistir disciplinada y habitualmente en que sus hijos vean programas cristianos, en vez de permitir que ellos vean tanta basura que no edifica en la televisión, en el Netflix o en el Internet. La madre piadosa se sienta junto con sus hijos verdaderamente a ver sermones en la televisión, en el YouTube. Se esfuerza por leerles la palabra de Dios todos los días, teniendo tiempos de oración con sus hijos. Una madre que ama a Jesucristo y a su palabra, también ama a sus hijos con la misma intensidad en que Dios le ama a ella. No importa la edad que tengan sus hijos, ya sea que estos sean niños, ya sean que sean jóvenes, adultos o incluso hijos casados, la madre piadosa siempre va a velar por la salud física, emocional y ante todo la salud espiritual de ellos. Las madres al estilo Loida y Eunice se mantendrán enviando mensajes de WhatsApp a sus hijos con pensamientos que edifican el alma de ellos. Creerán en que Dios está haciendo algo importante en la vida de sus hijos. Este tipo de madres al estilo Loida y Eunice van a mantenerse creando listas de reproducción musical de Spotify con música especial para sus hijos que honre a Dios y que haga crecer la fe de ellos. Las madres al estilo Loida y Eunice van a hacer el control remoto ellas mismas de la televisión. Ellas van a dirigir los programas educativos, los programas que no deshonren a Dios y que edifiquen la vida de sus hijos. Así que la obligada pregunta de hoy en día es esta. ¿De dónde están recibiendo nuestros hijos la mayor enseñanza? ¿De qué fuente están recibiendo la mayor enseñanza nuestros hijos? ¿A quién se le está delegando la formación del carácter de nuestros hijos? ¿A la escuela? ¿A la universidad? ¿A los maestros? ¿Al pastor? ¿A las iglesias? ¿Las mamás están delegando eso a ellos? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Loida y Eunice formaron a su hijo bajo el temor de la palabra de Dios. Los resultados fueron elogiados más adelante por el apóstol Pablo. ¿Son nuestros hijos el resultado de la dedicación materna? Es una buena pregunta. ¿Se ha preguntado usted, mamá, por la salvación de sus hijos y el crecimiento espiritual de ellos? ¿Se ha hecho la pregunta si usted está formando parte importante, vital, de la formación
de la salvación y el crecimiento espiritual de sus hijos? Recuerde que una fe no fingida, una fe no hipócrita, una fe genuina, una fe de una mujer creyente, de una mujer cristiana verdadera, nos habla de madres piadosas. Y una fe no fingida produce hijos extraordinarios también. Apreciada mamá que me está escuchando en este momento, permita que su esposo y sus hijos se enteren de su fe en Jesús y asegúrese de que ellos vean en usted, mamá, el amor, la gracia, la misericordia y el gozo de nuestro Señor Jesucristo habitando en usted de una manera no fingida. Amada mamá, no oculte su luz, la luz de Cristo que está en usted, no la oculte en su hogar. Nuestras familias son tierra fértil para plantar la semilla del Evangelio. Que el Señor Todopoderoso, que el Señor que ha puesto fe en usted para que crea usted en Jesucristo como Señor y Salvador, mamá que me está viendo, que el Señor le bendiga de una manera especial y que bendiga también a todas las madres del mundo, pero en especial a las madres cristianas que se están dedicando todos los días a criar a hijos extraordinarios que prontamente van a reflejar la fe de ellas en su diario vivir. Ese es el deseo de mi corazón en este día. No solamente decirles feliz Día de las Madres, sino también un feliz día bendecido. Y un día bendecido es aquel en donde Dios nos da todas aquellas cosas maravillosas que vienen de Él como respuesta, como resultado a una vida de obediencia. Una mamá bendecida es aquella que obedece a Dios. Una mamá bendecida es aquella que no solamente se está nutriendo de la palabra de Dios ella misma, sino que está nutriendo a sus hijos. Es tiempo de que celebremos cristianamente el Día de la Madre. No solamente entregando regalos y comiendo algo sabroso, sino meditando en la palabra de Dios, que es la que transforma el corazón de una madre. Porque un corazón de una madre transformada por la palabra hará que los hijos tengan corazones transformados por Dios también. Así que Dios bendiga a todas las madres que se esfuerzan por tener una fe no fingida. Que el Señor les bendiga a todas y que pasen un lindo día maravilloso con sus familias y con sus hijos, meditando y practicando esta palabra maravillosa del Señor. Yo soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca en Quetzaltenango, Guatemala, y deseo poder compartir la palabra de Dios con ustedes en otra ocasión. Mientras tanto, que el Señor les bendiga a todos. Quiero desearle un feliz Día de la Madre de una forma muy especial a mi amada esposa Samantha. Gracias, mi amor, por todo lo que tú has hecho con nuestros hijos y por nuestros hijos, y doy gracias al Señor porque Él te ha usado grandemente para la formación de ellos y su crecimiento y todo lo que tú haces por ellos. Estoy muy agradecido por ese gran amor y ese gran trabajo que tú haces como mamá a favor de ellos, y estoy convencido de que tu vida es una bendición para ellos y eso también es una bendición para mí. Dios te bendiga, feliz Día de la Madre, te amo con todo mi ser y gracias por lo que tú haces a favor de nuestros hijos.